llevar el tema que corresponde a la semana 9, que es manejo de la vía aérea, conceptos anatómicos y fisiológicos y evaluación de la vía aérea. Para ustedes algunas cosas tal vez ya va a ser pues familiar, sin embargo algunas situaciones vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces es importante conocer la función pulmonar, buenos días, para un manejo adecuado de la anestesia. Vamos a repasar un poco sobre anatomía, fisiología. Es así que vamos a decir que los pulmones se van a dividir en aquellos donde está relacionada la función ventilatoria con los componentes de los músculos de la ventilación. Estos son el diafragma, los músculos menores intercostales, también están los músculos de la pared abdominal. Cuando hay un reflejo de la tos, pues estos es evidentemente pues, evidencia, ¿no? Las estructuras pulmonares son aquellas, por ejemplo, como la pleura visceral, la parietal, cuya función va a ser disminuir esa presión, ¿no?, durante la inspiración. El parénquima pulmonar, está pues conformado por las vías respiratorias grandes, es decir, aquellas que miden más de 2 milímetros de diámetro. Los alvéolos se calcula que tienen más o menos una superficie de 70 metros cuadrados. La tráquea en un adulto mide entre 12 a 10 centímetros de largo y un diámetro de 20 milímetros. El cartílago cricoides nos sirve como referencia saber que está a nivel de la sexta vértebra cervical. Como habíamos estado observando en el muñeco de la simulación, se ve también que para una mejor tal vez retención hemos visto que hay el bronquio derecho es pues más grueso y corto, ¿no? En cambio el lado izquierdo es más largo y delgado, ¿ya? Esto es importante porque, como les decía, a veces cuando el tubo endotraqueal pues se introduce mucho, puede hacerse una intubación selectiva, ¿no? Es decir, se puede ir al lado derecho, al bronquio derecho o al bronquio izquierdo. Entonces, en esas situaciones, por eso verificar a través de la auscultación que se encuentre, por ejemplo, el murmullo vesicular, simétrico, bilateral en ambos casos pulmonares. La respiración normal es un trabajo de inspiración y expiración. De inspiración requiere trabajo, es decir, se utilizan los músculos, los que son los músculos intercostales, el diafragma, ¿no? En cambio, la expiración es más pasiva, por así decirlo. Pero hay enfermedades donde la expiración incluso se hace forzosa, es decir, se utilizan estos músculos, situaciones, por ejemplo, como la neumonía, ¿no? Las zonas de Wells son aquellas, por ejemplo, la zona 1, 2 y 3, está relacionado con la división del pulmón, ¿no? Lo han dividido así en zonas. Sí, muy bien. Lo han dividido en zonas viendo que, por ejemplo, la primera zona hay una ausencia del flujo sanguíneo, no es en su totalidad, ¿no?, pero es una disminución del flujo sanguíneo, pero hay una mayor presión alveolar. Ya los capilares a este nivel están pues comprimidos. En cambio, en la zona 2 hay un flujo determinado de diferencia de presiones, tanto de la presión arterial y alveolar. Y la zona 3 hay un flujo alto y es continuo, y en cambio la presión capilar está disminuida, ¿ya? Esto está muy relacionado para
ver lo que es la relación perfusión-ventilación. Cuando en un paciente hacemos cambios de posición, el objetivo es mejorar esto, ¿no? Es por eso que se acordarán que en la situación de COVID se los ponía en un estado clínico determinado en decúbito ventral, ¿no? Precisamente para mejorar lo que es la ventilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas zonas, como les decía, están descritas para ver lo que es la perfusión en el pulmón, en posición vertical. Hay una cuarta también, donde indica la presión intersticial, ¿no? Que está definido por la diferencia de presiones entre la presión arterial e intersticial. Podemos ver en esta imagen entonces lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? La zona 1, 2 y 3, donde la línea roja representa el flujo sanguíneo, ¿no? Y esto que parece como un poquito es el alveolo, ¿no? Entonces vemos que en la primera zona hay menor flujo sanguíneo, pero hay una mejor ventilación, ¿no? Acá como que están equilibrados, tanto la perfusión y la ventilación, y en cambio acá hay una mayor flujo sanguíneo y poca ventilación. El aporte clínico de saber esto es, por ejemplo, que en determinados cambios posturales hace de que exista la salida también de algunas secreciones de la vía aérea, ¿no? Promueven la expansión también pulmonar, una mejor ventilación con perfusión. Es así que mejora también la saturación de oxígeno. Promover el drenaje de secreciones al bajar la cabecera de la cama también puede hacer que el paciente, cuando está semisentado, elevar la cabecera puede mejorar lo que corresponde a una mejor entrada de aire a los pulmones. Recordando algunas definiciones, vamos a decir que el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio anatómico y alveolar. El espacio anatómico es el volumen pulmonar que no intercambia gas, ¿no? Estamos hablando de, esto incluye por ejemplo la nariz, la faringe, la tráquea, los bronquios. Los factores que podríamos nosotros decir que en un paciente hace que aumente el consumo de oxígeno o disminuye el consumo de oxígeno son los siguientes. Paciente que está con hipertermia, con una hipotermia con escalofríos, con hipertiroidismo, el embarazo, sepsis, quemaduras, el dolor, el pleocromocitoma. Como verán, son situaciones donde está aumentado el metabolismo, ¿no? Por lo tanto hay mayor consumo de oxígeno. Cuando el paciente está con una hipotermia pero sin escalofríos, está con hipotiroidismo, está con anestesia general, con un bloqueo neuromuscular, se va a reducir el consumo de oxígeno. Podemos observar acá, bueno, la anatomía. También sabemos que esta zona es bastante irrigada, lo que corresponde, por ejemplo, a los cornitos, ¿no? Nasales, tanto medio, inferior. Les muestro esto porque a veces nosotros hacemos la intubación por vía nasal, dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Por ahí van a hacer una cirugía a nivel de la boca, cirugía maxilofacial, ¿no? Aquellos odontólogos que tengan la subespecialidad en cirugía maxilofacial, y se hace, ¿no?, esta intubación de tipo nasal, porque obviamente si haríamos intubación oral, pues sería dificultoso el campo operatorio, ¿no? Cuando obviamente esta intubación nasal tiene su indicación, ¿no? No se los hace a todos, pero recordar que cuando se hace esto, pasamos estas estructuras, obviamente a través de, con la ayuda de la pinza de McGill, hacemos la correspondiente intubación, ya si hacemos el acceso nasal. Por eso acá muestra una vía nasal y una vía oral.
¿Ya? La anatomía de la vía aérea, podemos reconocer que puede estar dividida la faringe en una nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, ¿ya? Con sus correspondientes estructuras. Esto nos sirve a nosotros para ver, por ejemplo, cuando utilizamos dispositivos supraglóticos, ¿no? Es decir, no atravesamos las cuerdas bucales, como por ejemplo la máscara laringia, que igual te va a permitir ventilarlo al paciente, ¿no? En situaciones, por ejemplo, donde no se ha podido intubar. Bueno, esto sería un Mayapati sin el baja lengua, ¿no? Donde estamos reconociendo pues, las estructuras para ver si va a ser una vía aérea fácil o va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Que ya lo habíamos estado repasando previamente. La técnica de intubación, como estábamos viendo en la práctica de simulación, se utiliza lo que corresponde al laringoscopio, sistema arteriano. Se pone un almohadoncito a nivel de la cabeza para poder tener una mejor visualización de la glotis y también la hiperextensión. Se ingresa por la comisura derecha, se hace el barrido de la lengua hacia el lado izquierdo y como ven se va a poder observar lo que corresponde a la glotis, ¿no? En un paciente real se vería así, ¿no? Acá está la epiglotis, acá estas estructuras blanquecinas son las cuerdas bucales y entre estas cuerdas bucales nosotros introducimos el tubo, ¿no? Incluso cuando se hace este barrido en algunos pacientes, cuando se ve toda la glotis, se ve las cuerdas bucales y por acá atravesamos el tubo, podemos ver aquí a posterior los que son los anillos traqueales, ¿no? Doctor, ¿lo puede explicar en la pizarra que no está tapando? ¿Qué? ¿Lo puede explicar en la pizarra con sus manos porque no tapa la dirección? ¿Esto? No, lo próximo que voy a explicar. Ah, ¿en la pizarra quedé? Sí, lo que pasa es que no tapa con su cuerpo la dirección. No le entiendo, ¿cómo? Con su cuerpo, usted parada no tapa la diáfragma. Ah, pero vayan allá, si no. Sí, porque si no va a ser medio difícil. ¿Cómo querían que la pizarra estos temas de este lado? No, usted vaya a la pizarra y nos indique con su mano. En vez de usar el puntero, apunte con su mano en la pizarra. Sí. Es que igual con el puntero no voy a poder decirlo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver que esta maniobra de barrido de la lengua se hace a través, ingresando por la comisura derecha, ¿no? Entonces, si van a hacer el movimiento de deslizamiento, van a hacer apuntando también, como dice acá en esta flecha, hacia arriba y hacia adelante, ¿ya? Cuando hacen eso, van a poder visualizar lo que corresponde a la glotis, ¿no? Esta glotis está conformada por lo que corresponde a la epiglotis. También vemos estas líneas blanquecinas que son las cuerdas bucales e incluso se ven los anillos traqueales, ¿no? Por acá, pues fácilmente se introduce el tubo endotraqueal, ¿no? Ahí está. Eso sería en un paciente real, ¿no? Está acá la epiglotis. Nosotros la hoja de la pala introducimos en el espacio de la valécula que se encuentra arriba de la epiglotis, ¿no? Es un espacio que te permite pues acomodarlo ahí y traccionar hacia arriba y hacia adelante. Y vas a poder observar las cuerdas bucales, también acá, el espacio entre las cuerdas bucales, como les decía, se introduce el tubo endotraqueal, ¿no? Ahora, el movimiento que les
les decía, se hace hacia arriba y hacia adelante, no se hace atrás, estoy ya como queriendo palanquearlo hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante, apuntando como si hacia la pared, ¿no? Hacia diagonal. Existen diferentes tipos de palas, como por ejemplo está una pala curva, una pala recta. Esta pala recta generalmente se utiliza en pediatría por las estructuras anatómicas que tiene. Está en el paciente pediátrico, es un poco anterior, ¿ya? Pero el movimiento es igual, hacia arriba y hacia adelante. La mecánica pulmonar. Entonces, el trabajo elástico que se tiene es a la tensión superficial entre el aire y el líquido. Esta previene lo que corresponde al colapso, ¿no? Durante la inspiración, y también aumenta lo que es la tensión superficial. Pacientes, por ejemplo, con diagnóstico de asma, con EPOC, estas tienden a respirar con poca frecuencia y poco volumen, ¿ya? Nosotros tenemos que saber esto, obviamente, para poder programar también en la máquina de anestesio con esos parámetros similares, ¿no? No le vamos a dar más volumen a estos pacientes. Ahora, lo que les decía, la expiración es un proceso pasivo, ¿no? Que no requiere mucho trabajo, pero en situaciones, enfermedades como la neumonía e insuficiencia cardíaca, puede ser activo o que requiere esfuerzo, donde se está utilizando los músculos accesorios, donde se sabe que este paciente en algún momento puede que se canse y pues requiere intubación, ¿ya? Vamos a recordar que existe un patrón ventilatorio influenciado por algunos receptores que se ubican obviamente en el nivel del tallo encefálico, ¿no? Están quimiorreceptores que controlan los cambios de presión parcial de oxígeno, cambios en el pH. Es por eso que en situaciones de descompensación de diabetes existe esa respiración de tipo Kussmaul, ¿no? Donde obviamente si están entrando en un estado acidótico, pues va a cambiar su patrón respiratorio de sus pacientes, ¿no? Por ejemplo. Cuando vemos también, hay unos quimiorreceptores que están a nivel de los cuerpos carotídeos aórticos que detectan los cambios de presión parcial de oxígeno cuando están también menor a 60 milímetros de mercurio, haciendo que exista una mayor frecuencia respiratoria, ¿no? En pacientes con asma y EPOC se pueden beneficiar, como veíamos en la valoración preoperatoria, con broncodilatadores, ¿ya? Cuando están pacientes ya con el diagnóstico de fibrosis pulmonar, por ejemplo, estos tienen pues pulmones rígidos, se tendrá que evitar darles grandes volúmenes porque podríamos causar un barotrauma o un volumotrauma cuando nosotros programamos la máquina de anestesio. Bien, se recomienda que cuando un paciente es fumador crónico y ha acudido a la consulta para realizar su cirugía programada, pues que deje de consumir durante 2 meses por lo menos el consumo de cigarrillos para evitar, como por ejemplo lo que produce, ¿no? Los efectos de esto, como es disminución de la motilidad ciliar, aumento de la producción de esputo, también puede haber un incremento de la reactividad de las vías respiratorias, una enfermedad pulmonar obstructiva, aumento de lo que corresponde a la ventilación perfusión. Entonces, al ver que el paciente disminuye, por ejemplo, el consumo de esto 2 meses previo, pues ayuda para que este pueda obviamente tener a posterior complicaciones tal vez pulmonares, ¿no? Porque hay pacientes que fuman de forma crónica, no han hecho, digamos, por lo menos un poquito para que toleren después, y al momento de la extubación, en el postoperatorio, en la sala de recuperación, están con una sensación de ahogo, disnea, entonces es un malestar que ellos sienten, ¿no? Bien, esto ya lo han visto ustedes también, me imagino, en su materia de fisiología, en sus
cursos previos, vamos a hacer un recordatorio que existen volúmenes y capacidades pulmonares. Esto va variando de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Nosotros lo que programamos es el volumen corriente, que en promedio es más o menos 500, pero nosotros esto lo calculamos de acuerdo al peso del paciente y a su patología que tenga. Ya podemos aumentarlo o disminuir este volumen corriente que es de 500, que la máquina de anestesio pues nos ayuda a dar este determinado volumen al paciente cuando está con anestesia general. La valoración de la vía aérea, hemos visto que existen diferentes clasificaciones para nosotros predecir una probable vía aérea difícil. Recordar simplemente que, buenos días, esta es la distancia tiromentoniana, ¿no? Que si esta, por ejemplo, correspondería a menor a 6 centímetros, estaríamos hablando de una probable vía aérea difícil. Esta tabla nos muestra de forma comparativa aquellas situaciones, por ejemplo, de un Mallampati entre 1 y 2 sería una vía aérea menos difícil, una vía aérea difícil correspondería a un Mallampati 3 y 4. Cuando vemos patología externamente, vemos una cara normal, es decir, tal vez secuelas de una gran quemadura. Las quemaduras grandes tienen retracciones a nivel de la piel, no puede estar, digamos, esto más retraído, etc. Podrían dificultar la intubación, ¿no? La mandíbula también, o la micrognatia, la mandíbula hundida, incisivos prominentes, obviamente esto hace de que la apertura bucal también sea limitada, cuello de toro o cuello grueso, la boca estrecha y alguna patología, ya sea por una masa o algún tumor a nivel de cuello, cara, ¿no? Limitación de la movilidad del cuello, etcétera. Esto ya es simplemente un recordatorio para ustedes. El manejo de la vía aérea en esta paciente podemos ver que cuando está en decúbito dorsal está una vía aérea bloqueada porque la lengua está obstruyendo el ingreso de aire, ¿no? Estamos viendo una lengua caída. ¿Cómo podemos nosotros hacer la apertura de la vía aérea? Con las maniobras que habíamos estado observando en la práctica. Obviamente acá vemos que se lo va a observar una línea que va a pasar a nivel de la boca, que se denomina línea oral. Luego tenemos la línea faringea y la laringea. Cuando un paciente está así, sin el almohadón, sin hacer la hiperextensión, sería difícil no introducir acá el tubo. Pero cuando ponemos un almohadón, vemos que esta línea ya se va haciendo menos, con menos curvas, ¿no? Pero ya esto más añadimos la hiperextensión, vemos que estos ejes se van alineando. Y cuando se alinean estos ejes, pues te va a permitir mejor visualización de lo que corresponde a la glotis. Eso implica ver mejor las cuerdas bucales e introducir por ahí el tubo, ¿no? Lo que habíamos estado repasando, ¿no? El ingreso del laringoscopio, se utiliza la mano menos hábil para utilizar el laringoscopio y para el tubo endotraqueal con la mano hábil, es decir, con la que escriben, ¿no? Se hace igual, ¿no? El movimiento de barrido, ingresan por la comisura derecha, hacen el barrido de la lengua que se encuentre a nivel del lado izquierdo para así tener el lado derecho despejado, porque si no hacen este barrido van a encontrar lengua acá también y no van a ver nada. Los componentes, por ejemplo, de la pana son importantes, como es la fuente de luz, verificar que esté pues funcionante al momento de utilizar previo a la intubación. Cuando tienen una lengua grande, por ejemplo aquellos que tienen macroglosia, etcétera, o pacientes sedentados, esto ayuda bastante a la ventilación, como se puede observar en la imagen, pues levanta la lengua y de esta manera puede ingresar fácilmente el aire, ¿no? Hay diferentes palas
de acuerdo a la edad del paciente y, como les decía, puede ser una curva o puede ser recta, denominada Miller o de McIntosh, ¿ya? Y acá están las partes del tubo endotraqueal, ¿no? Que corresponden, por ejemplo, a la válvula, al globo de insuflar para evitar lo que es proteger la vía aérea, y la medida que tiene el tubo para nosotros ver introducir o sacar un poco más el tubo endotraqueal, ¿no? Para la intubación endotraqueal, esto es la secuencia de intubación rápida que estamos haciendo en nuestra práctica, la preoxigenación de 3 a 4 minutos. Obviamente la inducción y la intubación orotraqueal, ¿no? Posicionando el paciente en posición de olfateo, haciendo la hiperextensión, después introduciendo el laringoscopio, desplazando la lengua y después, una vez viendo la glotis, se realiza la intubación. Hay una maniobra de Selig que se puede aplicar cuando, por ejemplo, tal vez están sospechando de estómago lleno, para evitar reflujo, ¿no? La maniobra de Burt es cuando estamos haciendo la intubación y nos pueden deprimir para nosotros observar mejor la glotis. Ahí está la maniobra de Selig cuando estamos ventilando, ¿no? Como ven, está apretando lo que corresponde al cartílago cricoides. De esta manera oprime lo que es el esófago, porque estas son estructuras obviamente más rígidas, y se lo puede ventilar al paciente, ¿no? Porque cuando se lo ventila el paciente y está con estómago lleno, ese aire también puede ingresar al estómago. Se infla el estómago y puede haber este reflujo, vomitar, se puede desmayar, ¿sí? Se puede hacer esta maniobra de Selig. La maniobra de Burt es cuando al momento de nosotros, por ejemplo, al momento de intubar estamos ingresando, vemos la epiglotis, pero tal vez no estamos viendo en su totalidad la glotis, le podemos decir que nos deprima un poco al momento de hacer la laringoscopía, y por ahí puedes tener una mejor visualización e intubarlo al paciente, ¿ya? Entonces, hay un programa en el celular, si quieren, para ustedes pueden descargarlo. Es este programa de AwrX. Entonces, esto pues son como simulacros, ¿no? Que les va a permitir reconocer las estructuras anatómicas al momento de la intubación. Es una simulación a través de un fibrobroncoscopio, pero que es de utilidad, ¿no?, para ustedes, para ir reconociendo si alguna vez tienen la oportunidad de hacer la intubación, ¿ya? Igual les da parámetros ventilatorios, es decir, signos vitales, ¿ya? No parámetros ventilatorios. En sus tiempos libres ustedes podrían desarrollarlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer la actividad de caso clínico. Es un caso clínico de una probable difícil. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no está. Igual está en la plataforma esas diapositivas, ¿ya? No sé si se ve acá, ¿ver? Entonces, el caso clínico es el siguiente. Es una vía aérea difícil, donde se describe obviamente la clínica que tiene el paciente, la cirugía. El primer punto ya lo hemos desarrollado, repase los conceptos de manejo de la vía aérea y sus componentes, es lo que estamos haciendo, ¿no? No lo van a responder el uno porque es lo que el repaso general que se está haciendo. A partir de la pregunta 2 tendrían que hacer el desarrollo, ya sea el reverso de esta hoja o en una hoja accesoria, y van a ir respondiendo estas 7 preguntas. Hay una imagen igual para que hagan ustedes el reconocimiento, ¿ya? Pueden ir formando un grupo entre 7, 8 personas, ¿ya? Esto ya se sacaron copia, pero algunos de igual manera que está en plataforma, si quieren simplemente lo van copiando las respuestas, viendo el cuestionario, ¿ya?
hay una lista también